Radio Pública del Distrito Metropolitano de Quito. Arranquemos con esto. ¿Cuál es el efecto de la extradición de Fito? Y es que uno quisiera entender a veces estas cosas por cuerda separada, pero personalmente no me convenzo de hacerlo. Eh, Podemos hallar una relación entre las masacres suscitadas en Manta, principalmente, Puerto Viejo, en Jipijapa. No sé si también con la que ocurriera en Guayas el día de ayer, con esta disputa de poder que surge luego de la extradición del líder de los choneros. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un saludo cordial. Gracias por la invitación. Arrancaba preguntándote si es que podemos relacionar esta escalada de violencia, principalmente la de Manabí, con la captura y posterior extradición de Fito. ¿Tienen relación estos fenómenos, por decirlo así? El uno un hecho y el otro un fenómeno. A ver, hay dos dinámicas de la violencia, ¿sí? Una que nos han venido narrando y nos han venido diciendo sistemáticamente que está relacionada al conflicto criminal. De hecho, por los acontecimientos que pasaron en Manta la semana pasada, todo hace presumir que hay este conflicto criminal también se ha agudizado, ¿sí? Sobre todo en las organizaciones criminales más preponderantes que tiene el país ahorita, que todos sabemos que por un lado tenemos los choneros, como la banda tradicional más importante, sobre todo en esta zona del país, Manabí, que Mm. opera prácticamente alrededor del puerto de Manta, de ahí se hicieron poderosos y famosos, pero por otro lado los lobos que disputan una hegemonía criminal de mucho tiempo. Pero también estamos viendo en el país una escalada de violencia de forma sistemática, que yo le llamo el gran grueso de la violencia, de la tasa de homicidios está ahí. Yo lo pongo en contexto, ¿no? Porque por lo general todo el mundo, este tipo de disputas criminales por lo general se roban los titulares, ¿sí? Tiene cara y tiene protagonistas, etcétera. Pero de hecho también hay una especie de fascinación social respecto a este tema, ¿sí? Es Yo decir, lo vemos con cierto morbo, Daniel. Bueno, sí, es que más que morbo es una fascinación el mundo del cine, pero eso no solo en Ecuador, es la historia, el cine, la historia, los periódicos han metido mucho tiempo a eso. En Sicilia, en la época más violenta de la mafia siciliana, en la época de los 80 y 90, claro, ocurrieron crímenes atroces y hubo muchos atentados, pero la tasa de homicidios, ¿sí? En ese entonces en toda Italia no pasaba del 1 o 2 por cada 100.000 habitantes, ¿sí? O sea, sí, el crimen organizado tiene violencia por su propia naturaleza, ajuste de cuentas, ¿no? Capacidad de cooptación de espacios de disputa criminal, ¿no? Retaliaciones, ¿ya? Contra el Estado, contra la sociedad civil, pero lo que vive el país es una pandemia de violencia, ¿sí? Y Ya. esa pandemia de violencia hace que Ecuador tenemos un conflicto criminal, pero también tenemos un problema de una tasa que va a llegar a más de 50 por cada 100.000 habitantes. Claro, en lo que va del año hay un incremento del 47% en la tasa de homicidios. Y yo lo que te digo, si tú te pones a ver un inventario de los crímenes del último mes, ¿no? De pronto solo estamos viendo el 5% de esos crímenes. Hay un 80-90% de los crímenes que no tienen cara, rostro y prensa. Claro, cobertura mediática, despliegue, titulares, tweets, no tienen. La mayor parte pasa en la oscuridad. No sé si, y eso Ay, me parece que es algo que no se ha analizado esa perspectiva. Entonces, cuando uno habla de estrategia de prevención, uno sí tiene que entender también que la dinámica del crimen organizado tiene una propia, digamos, una propia morfología, pero también tenemos que hacer políticas para el gran grueso del problema, ¿sí? Y ahí es donde creo que el Estado está fallando dramáticamente. Entonces, ese es el problema. En este fin de semana, muchos de los asesinatos se dieron a población, creo que hubo un tema de una confusión.
unos chicos que estaban en un billar, creo que fue en En playa. medio de una persecución y se ha utilizado este término que es hasta cierto punto detestable, de víctimas colaterales. Víctimas colaterales, niños, a veces personas inocentes, que el problema de la violencia es que se ha instituido en el país como una especie de metodología de la sociedad, de la resolución de conflictos sociales. No por eso quiero naturalizar la violencia, pero lastimosamente estamos viendo cómo esta práctica que anteriormente era marginal, ahorita es parte de la cotidianidad. O sea, yo me acabo de enterar de una persona, un hermano, una amiga mía de hace muchos años que los acaban de asesinar en Tonsupa, producto de la delincuencia. O sea, y ese crimen tampoco tiene represalia, es una cosa atroz. Entonces ahí yo creo que a veces todos los canales, toda la artillería del gobierno se dirige hacia todo este tipo de crimen más visible, de Más mayor envergadura, mediático. más mediático, exacto, y pierde de vista el gran parte del problema, ¿sí? Y Y ahí, en esa no, forma de abordarlo, podemos encontrar las soluciones que plantean. Te digo, haber llevado 2000 efectivos de Fuerzas Armadas a Manta soluciona el problema. Y teniendo esta como un patrón, ¿no? Eh, Tuvimos una oleada de violencia en Manabí el año pasado, vamos e instalamos la cúpula de Fuerzas Armadas y la policía allá. Eso, ¿qué tipo de efectos reales tiene? ¿Son soluciones de esas, Daniel, o son titulares nada más? son soluciones parciales. Que está más en la dinámica del resultado, digamos, del producto, o sea, más en la lógica del cortoplacismo. El narcotráfico dice que tiene una serie de luchas, de guerras de corto y medio plazo que se ha venido librando y que se ha quedado en eso. ¿No? De pronto, por ejemplo, el gran golpe que se le está haciendo ahorita a la estructura choneros con la extradición de su máximo líder, ¿no? Y un precedente histórico en el caso del país, es un hito importante, ¿sí? No lo podemos negar como tal, pero que eso tenga algún efecto de largo plazo, no. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos aquí mismo, con los estados de excepción. Ya se ha visto en otros países que estas guerras por lo general tienden a ser de corto y mediano plazo, porque simplemente juegan un papel disuasivo, ¿sí? En las estructuras criminales. Ahorita posiblemente hay un repliegue, haya una especie de situación de pasar bajo perfil, cuando de pronto vuelve el conflicto criminal a posicionarse como un problema. Pero también frente a eso tenemos un problema mayor, que es esta violencia de la gente que está ahí, que es la que suma un gran número de muertes, ¿no? Y lastimosamente no se mira ese espectro, ¿no? Y ahí es cuando uno insisto en esto, Daniel, se pregunta, llevar militares, llevar la cúpula, como tú dices, disuade, hace que se replieguen, que se guarden, que mantengan bajo perfil, pero de ninguna manera freguen a sus actividades criminales. Quizás las violentas, aquellas que se ve, pero uno se pregunta qué pasa con el tráfico de drogas en ese entonces. ¿Se frena? ¿Qué pasa con el reclutamiento de menores? Se cortó. Ahí me Sí, se escuchó. cortó un poquito. Sí, sí, te escuché. O sea, te decía, ¿qué pasa con los fenómenos reales? Más allá de la violencia delincuencial, que es un tema que atemoriza, que espeluzna, que no, que asusta como sociedad, pero ¿qué pasa con las actividades delincuenciales primigenias, que son el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de minería ilegal? ¿Esas se detienen o esas siguen también bajo perfil? A ver, la guerra contra las drogas lleva 60 años de apogeo y tiene más fracasos que éxitos. No creo que le pueda ser la excepción, ¿no? Pero claro, uno puede enfrentar esta problemática sin llegar a exposiciones tan extremas con la famosa legalización, etcétera, que más allá que nos guste o no nos guste, es otro debate, ¿sí? Es decir, uno tiene que equilibrar la guerra con lo que tenemos en este momento, ¿no? Y frente a eso el narcotráfico sigue siendo un problema. Entonces uno puede tener efectos de mitigación de la problemática, ¿no? De evitar que esta problemática haya pululado tanto en el territorio, pero para eso se necesita una comprensión mucho más holística del problema. Primero, que es un mercado. Nos gusta o no es un mercado criminal. Economía criminal pero al final es una economía, ¿sí? Y funciona como lógicas de oferta y demanda, ¿ya? Y también funciona con lógicas de oportunidad. Y esas oportunidades, al parecer, el Ecuador las ha tenido muy desventaja en estos momentos. El narcotráfico es la plataforma del crimen.
hay una relación muy directa entre narcotráfico, el crecimiento del narcotráfico y el crecimiento del tráfico de armas, ¿no? Y frente a eso hay muy poco entendimiento. Por ejemplo, el tema del tráfico de armas se habla muy poco. Se lo nombra de forma fenomenológica, pero no se dice nada cuál es la naturaleza, la envergadura de este problema. Y quizás ese, por ejemplo, relacionándole el tema con lo de Fito, ese quizás sea el principal cargo que tenga que enfrentar en Estados Unidos, ¿no? A ver, yo lo que creo es que Fito nunca fue no va a ser, no es una cabeza de alto valor en Estados Unidos. Empezamos por ahí. O sea, De no, hecho, no es un gran objetivo tipo Chapo, como lo han querido o vender. sea, que el mismo Fito haya aceptado su extradición dice mucho, ¿no? Cuando en Colombia se decía que los narcotraficantes preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Aquí pasó totalmente lo contrario. Él prefiere una cárcel en Estados Unidos que una tumba en Ecuador, ¿no? Y todos sabemos que la estrategia judicial de declararse no culpable es toda una estrategia judicial y posiblemente tenga una pena atenuada. Bueno, atenuado 10, 15 años, pues en Estados Unidos es atenuado realmente. Y las imputaciones de cargos por narcotráfico y sobre todo tráfico de armas son delitos que, claro, tienen una característica transnacional, pero que de alguna otra forma son cargos que se han imputado para un fin, ¿sí? Para un fin. Y este fin puede ser producto de un compromiso diplomático donde claramente a través de una negociación se estableció que para poner en vigencia la extradición y que tenga, o sea, un contenido, esta política o esta acción que tomamos el año pasado bajo consulta popular, tenga por primera vez un comienzo en el país. Entonces me parece que pero claro, en el caso de Estados Unidos lo ven como objetivo de mediano valor y posiblemente tenga algún tipo digamos, de atenuación de su pena o algún ¿Me tipo de... puedas dar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos? Claro, y a eso súmale también el tema de información, ¿no? Que eso también es el gran valor que muchas veces, y de hecho todo el tema de las extradiciones se denuncia en Colombia, no lo estoy inventando, ha servido para eso, para que tener una red enorme de informantes y los narcotraficantes se cojan ese tipo de beneficios o beneficios, entre comillas, ¿no? Para efectos trabajar de soplones de la DEA o de los órganos de control internacional que tiene Estados Unidos. Entonces, ese puede ser el trasfondo del asunto, ¿sí? Pero habría que poner en juego aceptar esta narrativa política, esta maquinaria política, porque al final, lo que tú decías, si las estrategias funcionan, ¿sí? Y claro, lo que yo veo es una especie de reuso sistemático de la estrategia, que viene a veces recargada, dorada, como con una píldora distinta, con algún tipo de cara, pero al final es lo mismo, ¿no? Yo decía que lo que hemos vivido a partir del mes de mayo es una lógica, es una especie de conflicto más interno recargado, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, en enero se tomó la discusión del conflicto más interno, fue inédito en el caso del Ecuador, tuvo mucho respaldo político, mucho respaldo ciudadano, tuvo 2 meses de cosecha, de una reducción. Se cortó, se cortó Daniel. ¿Podríamos verificar la conexión? ¿Sí me escucharon? Esta última parte te perdimos, Te Daniel. decía que es una especie de conflicto armado, lo que vimos a partir de mayo es Es un un conflicto armado. reloaded. Sí, Reloaded, exacto. Con leyes, aprovechando su popularidad y su apoyo a la Asamblea, aprueba leyes que tienen efectos, digamos, distintos, son inéditas, ¿no? De mucha capacidad discrecional del gobierno, políticas hiperseguritistas, normas hiperseguritistas y de mucha mano dura. Y claro, y se pone como le damos contenido al tema de conflicto más interno que hasta ese entonces había sido muy discutido en el caso del Ecuador. Entonces, un conflicto más interno reloaded, a eso suma el tema de la extradición, Sí. ¿no? Suma el tema del trabajo con la justicia, lo que está haciendo la justicia, supuestamente la acusación a jueces, etcétera. Entonces, hay toda una narrativa de que hay una serie de políticas sostenidas, pero que al final de cuentas eso es la necesidad de redituarse. Por lo tanto, después vuelven otra vez a utilizar a los comandantes en el territorio y así volveremos. Y Y ahí yo te pregunto, Daniel, ¿qué va a pasar con ahora Fito? Lo sacamos de la jugada, quizás el 19 de septiembre que tiene la nueva audiencia vuelva a ser noticia, Fito. ¿Y ahora en qué van a avanzar la narrativa del combate a la delincuencia? Si esta suerte de enemigo público está ya en otro escenario, está en otro partido, tú ves el surgimiento de una nueva figura, de un nuevo mito. No sé si en torno a Fede, no sé si en torno a cualquiera de los otros cabecillas
de las GDOs, o esa estrategia ya la ves desgastada? No, yo creo que está en boga, ¿no? O sea, Se buscarán eh, un nuevo de Guasón. hecho, esto es parte de la agenda diplomática del gobierno. ¿Sí? Situar a nuevos objetivos, digamos, criminales como parte de la agenda de extradición que tiene Estados Unidos, de pedido de extradición, pero esto también viene con nuencia estadounidense. Entonces, posiblemente vamos a tener una serie de líderes, tal vez no de tanta importancia como Fito, por lo menos mediáticamente, pero se lo va a poner como parte de un objetivo, digamos, de deportación. Entonces, vamos a tener de aquí una serie de elementos que de pronto el problema es que la estrategia, una vez con Fito es una cosa, de pronto ya empieza a ser usada de una forma sistemática, empieza a perder valor, pero todavía que tenemos para por lo menos un año, ¿no? Un año y más. 17 horas con 38 minutos. Quiero agradecerle a Daniel Pontón esta charla que nos permite también situar y entender qué es lo que está pasando en el momento en el que estamos en materia de seguridad. Un incremento de una tasa que mi invitado decía casi va a superar el 50%, podría superar el 50%, versus la captura, extradición y probable condena o acuerdo con la justicia estadounidense del que se volvió el principal nombre en materia de delincuencia aquí en el Ecuador. Gracias, Daniel, siempre por los aportes. Gracias, un saludo cordial, ¿sí? Chao, chao. 17:39, hacemos una pausa y regresamos con más noticias. Son las 17 horas con 39 minutos.